Bereshit bara Elohim et Asamaim beet Aretz. En el principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y Rúa de Elohim y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. Como dice el capítulo 1 del Evangelio Eterno, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Por medio de él, Elohim hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Israel. El nombre, nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñará a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día séptimo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, y el día de reposo descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo que me. Por el poder, por la gracia, por la bendición del Elohim Todopoderoso y de su Hijo, por medio del cual Él hace todas las cosas, porque es la palabra de Elohim, aleluya, por medio de la cual y por medio del cual Él ha hecho todas las cosas, pues declaramos por su gracia este capítulo número 30 del testimonio que he recibido, el testimonio del Espíritu que he recibido. Hoy trataremos de aclarar y de argumentar según nos permita y según la provisión que hace nuestro Elohim en nuestra mente y en nuestros corazones. Continuando con el capítulo 2, donde
el Mesías y el Hijo de Elohim, después de manifestar su gloria, convirtiendo el agua en vino, pues dice que estaba cerca la Pascua y que allí el Señor se proclama el Cordero de Elohim. Vamos a leerlo. Dice, voy a leer el versículo 13 del capítulo 2. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, el Mesías fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos y ovejas, palomas, como le estaba leyendo. Vamos a repetirlo. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, el Mesías fue a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían, a los vendedores de novillos, ovejas, palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, tomó una cuerda, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos da de tu autoridad para hacer esto? El Mesías le contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Como les decía, aquí él se está ofreciendo como el Cordero de Elohim. En Éxodo capítulo 12, cuando el Señor está sacando a su pueblo de Egipto, luego de que emitiera sus juicios por medio de aquellas 10 plagas que vinieron sobre toda la tierra de Egipto, pues Elohim le da estas palabras a Moisés, es decir, por medio de Moisés al pueblo de Israel. Capítulo 12 dice: Elohim habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este será este mes, o será el principio de los meses para vosotros, es decir, el principal de los meses para vosotros, el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo que el día 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas, según la cantidad que ha de comer cada uno. Repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis un cordero o un cabrito, y lo habréis de guardar hasta el día 14 del mes, cuando lo degollará toda la congregación de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y sin hierbas, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis del cordero nada crudo ni cocido en agua,
sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana, habréis de quemarlo en el fuego. Así habréis de comer con vuestro cinto ceñido, puesto las sandalias en vuestros pies y con vuestros bastón en la mano. La comeréis apresuradamente, es Pesaj de Elohim. Es la Pascua de Elohim. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Elohim. Yo soy el Elohim, el Eterno. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre, y en cuanto a vosotros pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en nosotros ninguna plaga para destruirlo. Habréis de conmemorar este día, lo habéis de celebrar como fiesta de Adonai, como fiesta de Elohim, a través de vuestras generaciones, lo celebraréis como estatuto perpetuo. Como ustedes pueden observar, dentro de las instrucciones, el día 10 se debía escoger a ese cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Es decir, durante ese día 10 debía de ser un cordero de un año y debía de observarse hasta el día 14, entre las 2 tardes, en que fuera sacrificado. De manera que aquí esto ocurrió el día 10. Como hemos repetido, como hemos dicho, esto ocurrió el día 10 del mes de la Pascua, el mes principal que el Señor había establecido como el principal. Hemos observado que el Evangelio eterno comienza con Bereshit, es decir, con el primer día de la creación, se considera el primer mes y el primer día del año, pero para el Señor darle la preeminencia a su Hijo, al cual había establecido como el Cordero de Elohim desde antes de la fundación del mundo, pues establece que este sería para su pueblo el mes principal, el primer mes del año, para darle preeminencia a su Hijo. Así que, amado hermano, estamos diciendo que aquí es el día 10 donde Él se entrega, donde Él hace una entrega diciendo: destruyan este templo y al tercer día lo levantaré. Aquí Él le está diciendo en el versículo 19 del capítulo 2, porque le preguntan con qué autoridad tú haces esto, y Él le contesta: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Significa que Él se estaba dando en sacrificio, Él se estaba ofreciendo su cuerpo en sacrificio por los pecados del mundo, por los pecados de su pueblo y de todo el mundo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra del Mesías.
Hay varias cosas, hermanos, que debemos decir. Muy importante. Número 1. Creer la Escritura y las palabras del Mesías. Los que siguen este canal, es decir, estos capítulos del testimonio del Espíritu que he recibido, pues he dicho que Escritura es una cosa y la palabra de Elohim es otra. Hemos dicho que la palabra de Elohim fueron los 10 mandamientos, aquellas 10 palabras que él dio en el monte Sinaí directamente a viva voz por su propia palabra en aquel monte Sinaí donde estableció el pacto con su pueblo. Como les decía, que la Escritura es una cosa y la palabra de Elohim es otra. La palabra de Elohim fueron los mandamientos dados a viva voz en el monte Sinaí para hacer el pacto con su pueblo, y la palabra que habló por medio de su Hijo. Recordemos que el Hijo dijo que toda palabra que él hablaba eran las del Padre y que las obras que él hacía eran las del Padre. De manera que la palabra de Elohim es lo que habló en el Sinaí y la que habló por medio de su Hijo cuando vino al mundo. Ahora bien, ya hemos dicho que Juan en el capítulo 1, cuando va a anunciar al Mesías, cuando lo ve, le dice: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. De manera que aquí él se estaba ofreciendo en sacrificio. Ahora bien, hermano, quiero hacer énfasis en algo muy importante, y es lo siguiente. Voy a leer en Apocalipsis, dice en el capítulo 1, dice: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros de oro vi a alguien que parecía ser un hijo de Adán. Un hijo de Adán, como él mismo se proclamó hijo de Adán, que está traducido hijo de hombre, vestido con una ropa que le llega hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran como lana, blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caí en sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Eso le dice a Juan en su... Ahora vamos a leer en el capítulo 4. Dice: después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de esta. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu,
y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía un aspecto como de diamante o de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Elohim. Delante del trono había algo que parecía un mar transparente como el cristal. En el centro, donde estaba el trono y a su alrededor, había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres vivientes parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro, y ni de día ni de noche dejaban de decir Kadosh, 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 traducido santo, santo, santo es Adonai, Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes dan gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper su sello? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: No llore más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpa y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y cantaban este canto nuevo: Tú eres digno, es decir, al cordero, de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y derramando tu sangre redimiste para Elohim gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdote para nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos, y decían con fuerte voz: El cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios, por Elohim, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían: Al que está sentado en el trono y al cordero,
sean dadas la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Y los 4 seres vivientes respondían, Emet, y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. Como ustedes pueden ver, hermanos, la gloria sea al que está sentado en el trono y al Cordero, que el Hijo de Elohim vino como el Cordero de Elohim y fue sacrificado por los pecados del mundo. Y fue levantado, fue glorificado y se encuentra delante del trono de Elohim, y al cual se le permitió abrir el rollo y romper sus sellos, de manera que todos los secretos le fueron entregados, todas las riquezas le fueron entregadas, y todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en las aguas, adoran a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, y le dan la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. En Apocalipsis capítulo 13, voy a aclarar esto. Dice el 13, capítulo 13 de Apocalipsis, o del libro de Revelaciones. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cuerno tenía una corona, y en la cabeza tenía nombre ofensivo contra Elohim. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo y tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono y mucha autoridad. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada. Y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo, y lo adoraban también, y adoraban también al monstruo, diciendo, ¿quién hay como el monstruo y quién podrá luchar contra él? También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios, y tener autoridad durante 42 meses, que son 1260 días. Y así lo hizo. Habló contra Elohim cosas ofensivas. Contra él y su santuario, y contra los que están en el cielo. También se les permitió hacer guerra contra el pueblo santo, y a ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no están escritos desde la creación del mundo en el libro, cuyo nombre no están escritos. Aquí dice, en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. En otras versiones dice, vamos a leer en otra versión. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Comparto esta traducción que está en la Reina Valera de 1960. En verdad, el Hijo de Elohim fue destinado como el Cordero de Elohim, fue destinado para el sacrificio por el pecado, por cuanto esta era la manera que Elohim tenía para poder salvar
su creación para poder salvar al mundo. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, vamos a ir a Génesis capítulo 1, capítulo 2 y 3, ya cuando ellos están en el huerto, dice que el Señor pone al hombre en el huerto del Edén, que no se había hallado ayuda idónea para él, crea a la mujer y dice que la serpiente antigua, que estamos hablando ya y está revelado en la Escritura, que esta serpiente se refiere a Satanás, el cual se había levantado como enemigo de Elohim y habiendo desafiado a Elohim, como que podía llevar al hombre a la desobediencia de la palabra de Elohim y que el hombre se iba a someter a su voluntad. Esto fue puesto a prueba en el huerto de Edén y ciertamente el hombre, pues la mujer comió, diciendo ella engañada por la serpiente, y el hombre haciendo caso de la palabra de la mujer. Por eso le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, pues maldita será la tierra por tu causa. Debo decir que he pensado sobre esto y creo que Adán no debió comer del árbol. Cualquiera que hayan sido los motivos por los cuales él haya comido, a él fue que se le dio el mandamiento y él pues, vamos a leerlo. Dice que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, sabe Elohim, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Adonai Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Elohim entre los árboles del huerto. Mas Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adonai Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adonai Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en el calcañar, y tú le herirás. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor dará a luz a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el dolor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí, como pueden ver, por cuanto Adán había oído la voz de su mujer, todas las cosas, las consecuencias que trajo. Y dice Adonai Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Adonai del huerto de Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quiero leer donde dice: que él, cuando le dice que ellos se dieron cuenta en que estaban desnudos, y dice: y Adonai Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Es decir, que aquí ellos precisamente, como decir, yo pudiera decir esto, ellos como decir, hay dos maneras de nacer en el mundo. Hay dos maneras de nacer en el mundo. Uno es nacer del Espíritu, como el Señor enseñó, y otra es nacer de la carne, de sangre y carne. Y aquí, como pueden verse, el Señor como que le puso a esos cuerpos glorificados, a esos cuerpos santos que tenían cuerpos de luces, porque eran hijos de la luz, habían nacido de aquel que era la luz, habían nacido del Espíritu, pues ahora este cuerpo era un cuerpo carnal, que iba, ya cambiaba, como decir, el estatus. Ya ellos no estaban dentro del huerto, sino que fueron echados fuera del huerto y comienzan una nueva historia. Como le decía, hermano, aquí en Génesis capítulo 3, el versículo 20, a partir del 20 dice: y llamó
Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Adonai Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Es decir, aquí verdaderamente ellos nacen de carne y de sangre y quedan sometidos a la voluntad de Hasatán, quedan sometidos a la voluntad del maligno, como dice la palabra de Elohim. El maligno también fue echado fuera del huerto, aquella serpiente fue echada fuera del huerto y, como dice, pues él vino al mundo a matar, a hurtar y a destruir. Quiero hacer énfasis en que precisamente estas túnicas pues llevan al pensamiento de que, como decir, fue sacrificado un cordero porque era lo único que podía suplir, era lo único que podía, fue lo que predestinó Elohim para la salvación del mundo, fue el sacrificio de su hijo como el cordero de Elohim para poder salvar al mundo de sus pecados. De manera que el cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo, pues fue lo que provocó que ellos fueran cubiertos, es decir, cubrir, en este caso, en el hebreo, viene siendo como Kippur, perdonar, viene siendo como cubrir con la sangre del cordero. Todo esto se refiere precisamente al sacrificio del cordero que fue destinado, del cordero de Elohim que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Si recordamos, pues en Génesis, el Señor en un momento determinado para probar la fe de Abraham, como puede probar la fe de cualquiera de nosotros, le manda a sacrificar a su único, a Isaac, su hijo, y cuando Isaac le pregunta a su padre, padre, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice, Elohim se proveerá de cordero. De manera, amado hermano, que proféticamente estaba hablando que ya Elohim se había provisto de cordero, por cuanto cuando él levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, dice que vio un cordero atado entre la salsa por los cuernos y que el ángel desde el cielo le decía que no le hiciera daño al hijo, porque Elohim ya se había provisto de cordero para el sacrificio. Así que, amado hermano, una vez más tratamos de explicar, conforme al testimonio que hemos recibido, que el Hijo de Elohim es el Cordero de Elohim enviado al mundo para ser sacrificado por los pecados del mundo. De manera, amado hermano, que debemos identificar, debemos seguir al Cordero. Asimismo lo dice Apocalipsis, que hay un grupo de hombres que van a seguir al Cordero por donde quieran que van, porque esos son hombres sin manchas, que no se halló mentir en los labios y que nunca tocaron mujer. De manera que esos son los escogidos, los que siguen al Cordero. No es que sean escogidos, sino que son un grupo de elegidos para una determinada
para un determinado estatus, pero como dice, todos aquellos que hemos visto aquel que fue traspasado, aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados, aquellos que hemos recibido al que Juan marcó como el Cordero de Elohim, como el Mesías, como el Hijo de Elohim, que fue levantado en sacrificio, que él mismo se ofreció como el Cordero para el sacrificio por la salvación del mundo, y que en el cumplimiento de los tiempos, pues él llevó a cabo esta redención, Elohim llevó a cabo esta redención por medio de su Hijo. Pues todos los que lo hemos recibido somos llamados hijos de Elohim. Ese es el estatus, por guardar los mandamientos y por tener el testimonio del Espíritu. Espero, amado hermano, que su fe cada día se confirme, que su fe cada día se fortalezca sobre el fundamento. Es un fundamento lo que estamos poniendo, es un fundamento que te permite vencer al mundo, por cuanto los que guardan los mandamientos de Elohim y creen en su Hijo, vencen al mundo. Es decir, amado hermano, el vencedor del mundo no es aquel hombre que se levanta en batalla, en guerra, para matar, para asesinar personas en una guerra, sino es aquel que vence al mundo por medio de la sangre que derramó el Hijo de Elohim y por la palabra del testimonio que hemos recibido. Así lo dice Apocalipsis, que hemos vencido a aquel que nos acusaba día y noche, delante de nuestro Elohim, y que lo hemos vencido por la sangre derramada del Cordero y por la palabra del testimonio que hemos recibido. Por lo tanto, usted puede declararse a partir de hoy un vencedor del mundo. Un vencedor del mundo porque guarda los mandamientos de Elohim y está cubierto por la sangre que derramó el Cordero, y su fe está fundamentada en la palabra de Elohim hablada por medio de su Hijo. Amado hermano, una vez más le digo, usted es un vencedor del mundo. No es, como dice, no es con armas, no es con violencia, es con obediencia como vencemos al mundo. El Hijo de Elohim trajo una victoria universal, tanto para el cielo como para la tierra, por cuanto venció no solo al enemigo número uno, a Satán, a la serpiente antigua, sino que venció el mundo que fue fundado por medio de él, y que reconquistó al hombre que pues había pecado y había sido echado fuera de la presencia de Elohim. Así que, amado hermano, usted se convierte también en un vencedor del mundo por medio de aquel que nos amó, por medio del que está sentado en el trono y del Cordero. Como dice en Apocalipsis, nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero, amado hermano. Que la paz de Elohim sea con todo, y que la luz de su Hijo resplandezca sobre su vida, sobre la vida de sus hijos, de su hogar, de su familia, y que esa luz le guíe, como dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo aquel que es guiado por la palabra de Elohim por medio de su Hijo, pues su palabra es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. De manera que no andaremos en tiniebla, sino que sabremos por dónde andamos, no llevándonos por las enseñanzas de hombre. En este caso, yo digo que no hago doctrina, porque no soy profeta, no soy maestro, no soy pastor, no soy apóstol, no tengo un grupo
bajo mi responsabilidad. Solamente estoy dando el testimonio que he recibido y pues el fundamento de la palabra es el mismo Hijo de Elohim, del cual yo doy testimonio. Que la paz de Elohim sea con todos. Amén.